Tiene la palabra la doctora Joaquina Ramírez. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a hacer un resumen de lo que fue el movimiento médico de 1964-65, tocando básicamente los puntos que corresponden a la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, porque en la otra presentación van a exponer lo que fue la Alianza de Médicos Mexicanos, que también se formó a raíz del movimiento médico de 1964. Entonces, aquí les pongo a ustedes cuál fue el origen. Los médicos residentes e internos del Centro Hospitalario 20 de Noviembre, que así se llamaba en aquella época, actualmente se llama Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, les informaron que no les pagarían el aguinaldo al que tenían derecho y que en los años anteriores habían estado recibiendo. Y el problema no solamente fue que les negaron el aguinaldo, sino la manera como se les negaron. En esa época el doctor de la Riva era su director general médico y les dijo que ellos no tenían derecho a aguinaldo, que ellos eran becarios y que incluso ellos deberían de pagarle al instituto para que se educaran y para que adquirieran los conocimientos que ellos tenían en el hospital. Esto hablaron varias ocasiones con los directivos y como no tuvieron respuesta, hicieron un paro parcial que se inició el 26 de noviembre, que es la fecha que da origen al movimiento médico. Entonces hicieron un paro parcial de labores y en ese momento dictaron las autoridades del ISSSTE que estaban cesados los 206 médicos residentes e internos por el hecho de haber hecho el paro, que no tenían derecho a hacer paros ni ninguna manifestación de este tipo. Inmediatamente los 206 médicos constituyeron la alianza, la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos de una manera muy rápida y todos los médicos del hospital se dirigieron a los demás hospitales de la Ciudad de México y de los estados del país para solicitar el apoyo de los demás residentes. Entonces fueron a invitar, a exponer su situación e invitaron a los médicos de los demás hospitales a que participaran en este paro médico y se adhirieron muchos hospitales, de tal manera que una semana después, el 8 de diciembre, ya estaban afiliados 34 hospitales en la Ciudad de México, 22 hospitales de los estados de la República, y en ese momento ya habían 3.500 médicos afiliados al AMRI, que inmediatamente se adhirieron al paro. Entonces hicieron paro en todas las unidades médicas que les correspondían. Y hubo otros hospitales en ese momento del Distrito Federal que no entraron al paro, pero que le daban el apoyo moral a los residentes del 20 de noviembre. Es decir, estaban de acuerdo con sus movimientos, estaban de acuerdo con sus peticiones, pero que en ese momento ellos se mantenían al margen del paro. Así las cosas, como no les hicieron caso, hicieron un pliego petitorio que se le presentó públicamente, o sea, se publicó en un periódico, en dos periódicos, con la petición al presidente de la República con 5 puntos que ellos solicitaban, que era la restitución a sus puestos sin represalias de los médicos residentes e internos que habían sido cesados. Pedían que se hiciera una revisión de los contratos y que el contrato beca se transformara en un contrato de trabajo que fuera anual y renovable cada año. Es decir, dejaban de tener el carácter de becarios. Y también el otro punto era que solicitaba que al egresar de las residencias médicas se les diera la preferencia para ocupar plazas de base en las propias unidades del instituto. El otro punto, que era la participación activa de los residentes en la formulación de los programas educativos. Hasta ese momento no había una educación formal en las residencias médicas. Se recibían médicos para que hicieran la especialidad, pero no había un programa académico, no había una situación
situación estructurada que les diera la educación que se requería para obtener una especialidad. Y lo que se pedía era que todos los residentes internos pudieran participar en los programas académicos. Y finalmente, la resolución satisfactoria de los problemas propios de cada hospital. Como pasa en los estados de la República, hace un momentito platicábamos, no son los mismos los problemas del Seguro Social que los del ISSSTE o de los hospitales de la Secretaría de Salud. Entonces, ese era el último punto, y estos fueron los puntos del pliego petitorio que se mantuvo durante todo el movimiento médico. No se cambiaron, no se adicionaron otras peticiones, y esto se dio lugar porque se empezó a identificar cuáles eran los problemas de los hospitales. Entonces, ¿cuál era la situación en aquella época? Estamos hablando ya de bastantes años. Fue el primer movimiento social de la clase media preparada. O sea, estamos hablando de gente que eran médicos, los que estaban de residentes en el hospital eran ya médicos titulados, la mayoría, porque había alguno que otro en esa época que estaban en los hospitales y que no estaban titulados, pero la mayoría de los médicos residentes eran médicos titulados. Y esto dio lugar a unos aspectos que les voy a comentar un poco más adelante. Entonces, esto dio lugar a que también el médico se considerara como un trabajador de la salud, aspecto que no se había considerado en aquella época. A los médicos residentes e internos se les consideraba como becarios, como una categoría inferior a lo que realmente eran las personas. Y todo este movimiento y el contacto de los residentes del 20 de noviembre con los distintos hospitales dio lugar a que se identificaran muchos problemas que habían en los hospitales. Y por eso tuvo un eco muy importante el movimiento médico. En una semana estaban en huelga 3.500 médicos, porque al exponer los problemas del 20 de noviembre, la gente los hizo propios, porque eran problemas que se vivían en los hospitales. Entonces, ¿qué descubrió el movimiento médico? Primero, la gran capacidad de congregación, que es uno de los aspectos que yo creo que se perdieron durante más de 50 años. Los médicos se sentían parte de la clase de médicos, en cuestión de clase de categoría de médicos, una situación que se perdió durante muchos años. Entonces, esto dio lugar a que se pudieran agrupar, y finalmente en la Asociación Mexicana de Médicos Residentes Internos y la Alianza de Médicos Mexicanos afilió aproximadamente a 35,000 médicos en el país, una cosa nunca vista y que no se ha vuelto a repetir desde entonces. Entonces se dieron cuenta de que fungían todos los residentes internos como trabajadores de la salud, pero en unas condiciones bastante desfavorables. Tenían trabajo de 36 horas por 12, es decir, pasaban un día completo y la mitad del otro día en el hospital, y solamente salían prácticamente en la noche para dormir y volverse a presentar al hospital en las mismas condiciones. Los sueldos y las becas eran realmente muy pobres. Un interno ganaba 200 pesos, un residente de primer año, en aquella época se llamaban subresidentes, ganaban 400 pesos, el residente de tercer año ganaba 1,200, y todos los sueldos estaban por abajo del salario mínimo. Esta situación se descubrió en todos los hospitales, y no solamente con los médicos residentes, sino también con los adscritos. Los adscritos también hicieron conciencia de la situación de mal pagados, y en estas condiciones se encontró que había médicos que estaban contratados por 2 horas de trabajo, por 4 horas de trabajo, con unos sueldos realmente ridículos, y los médicos tenían que estar de un trabajo a otro para poder completar lo que requería para sostener su familia. Como ya lo mencioné, no había programas académicos, y las residencias estaban en muy malas condiciones.
la gente se percató de que, por ejemplo, los médicos del 20 de noviembre tenían residencia digna, tenían sus habitaciones muy bien puestas, pero había otros hospitales, como el Hospital Juárez o el General, que las habitaciones eran realmente improvisadas y galerones en donde dormían 30, 40 personas. Entonces las condiciones de vivienda eran bastante malas y la alimentación también. En las cocinas de los hospitales no se manejaban los alimentos con higiene y la calidad de los alimentos también dejaba que desear. Entonces todas estas características hizo que la gente se conglomerara y que sintiera propios los problemas que se estaban descubriendo. ¿Y por qué se avanzó de manera tan rápida? Porque yo creo que con la clase de personas que participaron en el movimiento médico, era gente preparada, era gente inteligente y una de las características del movimiento médico fue que fue un movimiento democrático. Aquí se demostró una estructura democrática muy bien efectuada. En las asambleas se explicaba el problema, se sometía a votación quiénes iban a ser los representantes de ese hospital. Esos representantes de hospital se reunían con los representantes de otros hospitales en otra asamblea y se escogían a los que iban a ser los representantes a nivel nacional, y así se escogían los cuadros de dirigentes de las unidades médicas, y estos constituían la Junta de Gobierno. Al mismo tiempo estaba organizada los hospitales con brigadas. Había la brigada de comunicación, por ejemplo, la de manejo de conflictos, la de obtener recursos para las publicaciones en el periódico, por ejemplo, y era un movimiento democrático. Las decisiones se tomaban en asambleas. El representante de un hospital tomaba el parecer de su hospital, se sometían a votaciones las decisiones y ese representante de hospital la llevaba a la asamblea de representantes y ahí se sometía a la decisión de todos los hospitales que participaban en esas asambleas, y ya la Junta de Gobierno era la que exponía ante las autoridades lo que se había determinado. Y el camino era a la inversa también. Lo que se platicaba con las autoridades, se platicaba esa Junta de Gobierno a los representantes de los hospitales, y cada representante del hospital iba a su hospital a decir qué era lo que se había acordado, para que nuevamente se volviera a elaborar el camino. Así se hizo de ida y de vuelta. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras acciones? En vista de que no tuvieron respuesta con los representantes de las dependencias, con estos, el Seguro Social, la Secretaría de Salud, el Departamento del Distrito Federal de aquella época, planteaban la misma problemática que tenían los médicos del 20 de noviembre en las distintas dependencias, y como no tuvieron respuesta, entonces empezaron a hacer las peticiones a la Presidencia de la República. Cuando se establecieron los paros, que más adelante se los voy a mencionar, se establecían reuniones diarias en las que se llegaban a acuerdos que se iban a plantear para la Junta de Gobierno. Entonces se hizo la solicitud de audiencia presidencial, y como no obtuvieron respuesta, se hizo una manifestación y se llegó al Zócalo de la Ciudad de México, y allí, estando en el Zócalo de la Ciudad de México, fue recibida un grupo de representantes de la Alianza de la Asociación de Médicos Residentes e Internos por el presidente de la República. Lo que yo tengo de conocimiento es de que fue una reunión muy desagradable, en el que el presidente de esa época, que era Díaz Ordaz, le señaló que él no era el camino para que se les hicieran los planteamientos que tenían los médicos, que él era la última persona a la que debían de acudir, y que los médicos
los escuchaba, pero que él no iba a resolver nada, puesto que él no era un juez de garantía, y prácticamente salieron regañados los médicos representantes de la Junta de Gobierno. Esta es una foto de esa reunión en que participaron. En el extremo derecho es el doctor Lustrier, que está al final de esta mesa, y hay otras personas que participaron en el movimiento médico y que ya no están con nosotros también. Entonces, estas peticiones se hicieron en repetidas ocasiones a las autoridades de las distintas dependencias y se hicieron las solicitudes de audiencia con la Presidencia de la República con muy poca respuesta. Entonces se hicieron los paros médicos. El primer paro fue un paro parcial que fue del 26 de noviembre al 21 de diciembre. Allí viene en este cuadro cuánto fue la duración de ese paro. Como hubo la plática con la Presidencia de la República y se dirigieron a los jefes de las dependencias, se dieron visos de que iba a haber solución del problema y por eso se levantó el paro. En unos cuantos días se dieron cuenta de que no iba a ser así, pero por las circunstancias decidieron no hacer nada hasta entrado el siguiente año. Entonces el 13 de enero se entró al siguiente paro y este sí ya fue un paro total. Este paro duró 17 días y aquí en una lámina posterior vamos a ver que unos días después se formó la Alianza de Médicos Mexicanos. Cuando los residentes e internos plantearon el problema en los hospitales, se planteó a las sociedades médicas de cada hospital y todos los médicos acogieron de muy buena forma el movimiento de los médicos, haciendo propios los problemas, porque también era real que ellos estaban viviendo ese problema. Y los médicos adscritos, jefes de servicio, apoyaron a todo el personal de residentes y el 18 de enero formaron la Alianza de Médicos Mexicanos, que también jugó un papel muy importante en el movimiento médico y que más adelante voy a hacer otros comentarios. Entonces, con esto hubieron subidas y bajadas en cuanto a las respuestas de las autoridades. El 28 de febrero o el 18 de febrero más o menos, el presidente hizo una resolución que fue acatada de manera diferente en cada una de las unidades. La acató diferente el Centro Social, el ISSSTE, el Departamento del Distrito Federal, la Secretaría de Salud, etc. Entonces, en algunos les concedían el contrato individual a los médicos residentes, en otros, por ejemplo, el Seguro Social, se negaron a hacer un contrato individual y solamente les decían que iban a hacer un contrato colectivo y si los médicos se afiliaban a los sindicatos de los hospitales, que fue uno de los puntos que creó muchos conflictos porque todos los médicos residentes internos no querían estar afiliados a ningún sindicato por el motivo que ustedes pueden saber, ¿verdad? Eran sindicatos que como los conocemos muchos hasta ahora. Entonces, eso fue un punto importante porque los sindicatos fueron la gran contraparte del movimiento médico, que se dedicaron a desprestigiar el movimiento médico y a intentar crear malas opiniones entre la población. El tercer paro fue el más prolongado y les comento que estos paros se dieron porque no había respuesta de las autoridades y como las decisiones se tomaban de manera conjunta, si los médicos del ISSSTE habían obtenido algo pero los del seguro no, entonces la decisión era unánime, todos trabajaban de común acuerdo y si uno no aceptaba, no aceptaban todos. Entonces esto fue uno de las cosas exitosas del movimiento médico y que también entorpeció en cierta manera, pero el problema era que si aceptaba un hospital y el otro no, iban a dejar desamparado a las personas que estaban en el otro hospital y esto hizo que el movimiento se prolongara tanto. Y el último paro fue inició el 23 de diciembre y se terminó
el 23 de agosto, perdón, y se terminó el 1 de diciembre, como se los voy a exponer más adelante. ¿Qué sucedía durante los paros médicos? Los médicos residentes e internos no trabajaban en el hospital, había suspensión de labores cuando eran los paros totales, pero se tenía el apoyo de los médicos adscritos y de los jefes de servicio. Entonces ellos cubrían todos los servicios del hospital y lo que separaban eran los servicios programados, o sea, no había internamientos programados, no había estudios programados y se seguía atendiendo a los pacientes que llegaban a los servicios de urgencia, a los que estaban en terapia intensiva, etc. Entonces, nunca se abandonó a los pacientes y esto fue un punto que los sindicatos y organismos anónimos utilizaron como ataque para los médicos de que se abandonaba a los pacientes y que se les dejaba morir. Entonces, esto no fue así, porque se contaba con el apoyo de los médicos de base y los adscritos y los jefes de servicio, y además, les repito, solamente se suspendían las actividades programadas. Entonces, con este motivo se hicieron diferentes marchas en la Ciudad de México que venían residentes, internos, médicos de base, adscritos no solamente de la Ciudad de México, sino venían de los estados. Se desplazaban hasta acá para asistir a los movimientos. Entonces, les comentaba que el 18 de enero, con este involucramiento de los médicos de base, se creó la Sociedad Mexicana, la Sociedad de Médicos, la Alianza de Médicos Mexicanos. Esta alianza estaba formada por gente renombrada. Una de las personas que participó mucho fue el doctor Norberto Treviño, que por lo que yo he leído era una persona que ya tenía una formación política, había sido senador o diputado y había sido gobernador de Tamaulipas. Y habían otros médicos, como el doctor Octavio Rivas, que lamentablemente hace un año falleció. Él era jefe de servicio de cirugía cardiovascular de la Cruz Roja Mexicana. Y así les puedo decir, había personas connotadas que estaban formando la Alianza de Médicos Mexicanos y que conformaron también muy rápidamente la alianza con registro notarial, con estatutos. En muy pocos días estaba constituida formalmente la alianza. Y el día que se constituyó la alianza había 218 organizaciones médicas. Es decir, el poder de convocatoria fue muy grande, con una respuesta muy favorable en esa época. Y lo mismo que sucedió con la Asociación de Médicos Residentes, ellos también formaron sus comisiones, la comisión de prensa, el manejo de conflictos, etc. Y ellos, con la madurez que ellos tenían y las conexiones políticas, a los 2 días de formarse la Alianza de Médicos Mexicanos, tuvieron una entrevista con Díaz Ordaz. Estos temas seguramente los va a leer el doctor Alfredo Rustián, que no voy a abundar más en eso. Entonces, en el tercer paro, en vista de que no había una respuesta de las autoridades, se convocó a una gran marcha nacional en la Ciudad de México. Esta marcha salía del Monumento de la Revolución y se tomaba la avenida Juárez Madero, y se llegaba hasta el Zócalo. Los médicos íbamos todos de blanco, perfectamente uniformados, con la consigna de que no se fueran a responder a las agresiones, porque teníamos conocimiento de que iba a haber agresiones. Ya se sabía por los periódicos de que atacaban a los médicos, de que los médicos eran irresponsables, una serie de calificativos que se dieron a los médicos. Entonces se sabía que iba a haber agresiones y se les solicitó a todos los que asistieron de que no respondieran a las agresiones. Tan es así que por ejemplo, decía,
sacaban los periódicos que no era legal el paro médico. Y como este es un ejemplo pequeño de lo que salía en los periódicos, pero salían desplegados completos de asociaciones anónimas donde exponían de que el movimiento era ilegal, que eran personas que dejaban morir a los pacientes y una serie de calificativos, como les comentaba, de que éramos comunistas, que eran, se acusaba de todas esas cosas cuando no se estaba de acuerdo con el gobierno. El primer calificativo era que eran comunistas. Y los médicos señalaban que este movimiento no tenía fines políticos, que era un movimiento social, médico, y que lo que se pretendía era mejorar la condición de los médicos, laboral de los médicos, académica y también de los hospitales, porque los hospitales estaban en bastantes malas condiciones. Entonces aquí está una foto, es en la calle de Madero, donde se hizo la marcha. Hay otras fotos, pero no las pude bajar porque se vieran con más nitidez, pero fue un número muy importante de médicos que participó en esta marcha, que fue más o menos en mayo de 1965. Y ustedes aquí podrán apreciar el zócalo completamente lleno de médicos de todos los hospitales, del Hospital Juárez, del Hospital General, del 20 de noviembre, de Joco, de los pediátricos, de los estados, de los hospitales de los estados de la República. Es decir, era un conglomerado de médicos muy importante. Estaba rodeado el zócalo por taxistas, pero realmente se comportaron de una manera adecuada. Pero durante el movimiento, como decía el doctor Igor de León en una entrevista, espontáneamente agredieron a los médicos y espontáneamente salieron los jitomates y los huevos de la base de los postes que ahí estaban almacenados para aventárselo a la marcha de los médicos. Había algunos médicos que se indignaban de que les hubiera caído el huevo o el jitomate, y los demás médicos lo controlaban, de tal manera que no hubo respuesta a esas agresiones. Y en un documental en el que yo participé, se señalaba de que el pueblo estaba con nosotros. Cuando nosotros pasábamos, también había gente en los balcones que aplaudía, la gente que estaba a la orilla de la calle nos saludaba con afecto. Los pacientes apoyaban al movimiento médico, ellos se dieron cuenta cuál era la situación y hubo apoyo del pueblo, pero tenían la contrapartida del gobierno y de los sindicatos, que esto fue una de las cosas que fueron minando el movimiento médico. ¿Y cuáles fueron los obstáculos que se tuvieron? La falta de cumplimiento de los acuerdos presidenciales. Aunque el presidente hubiera dicho auméntese los sueldos, mejórense estas condiciones, hubo dependencias que lo hicieron y otras que no lo hicieron. Esto creó una diferenciación del trato en los diferentes hospitales y probablemente, quiero pensarlo así, que fue intencional para ver si de esa manera dividían al movimiento médico y los que habían logrado algo, dejar solos a los que no habían logrado nada. Maléficamente pienso que pudo haber sido dividir. Entonces hicieron más o menos en julio-agosto, hicieron un incremento significativo de sueldos, muy importante, de decir que de alguien que ganaba 1,200 pesos le subieron a 3,500, que en aquella época, ahorita no tenemos cómo equiparar ese sueldo de aquella época, pero nadie vivía con 1,200 pesos, eso sí se los puedo decir, y estaba abajo del salario mínimo. Entonces hubo una diferencia en los sueldos y también hubo un intento de comprar a los representantes. Mi esposo participó en el movimiento médico, a él le ofrecían una beca en el extranjero. Hubo compañeros que le decían vete a tu estado de la República, desaparécete y cuando termine todo vienes y te vamos a dar 6 millones de pesos. Entonces intentaron comprar a los médicos, por supuesto que nadie aceptó.
¿verdad? Y el otro punto que tuvimos fue el hostigamiento a los representantes por la autoridad. Y esto se los puedo decir yo porque yo lo viví. Cuando mi esposo salía de la casa, había un judicial detrás de él. El judicial lo acompañaba a donde fuera él. Y cada uno de los representantes de los hospitales tenía su propio judicial. Incluso a veces les decían a los médicos: doctor, lo llevo, pues vamos al mismo lugar, ¿verdad? Entonces, con ese cinismo, ¿verdad? Ya, incluso era tan cotidiano el trato con los judiciales que se llegó a ese punto. Y la otra situación, ya en la parte final del movimiento médico, es que hubieron órdenes de aprehensión. Se encarcelaron a 2 médicos de Pachuca y hace como unos 5 o 6 años vino una investigadora de la Universidad de California y alguien le dio mis datos y me fue a entrevistar a mi casa para platicar. Ella se quería enterar de los movimientos sociales de México y me enseñó unos listados que ella tenía donde estaban las órdenes de aprehensión, y entre esas órdenes de aprehensión estaba la de mi esposo. Entonces era una situación muy difícil. En el video que se grabó de un documental que hicieron, en ese video platico yo que mi esposo, cuando éramos novios, que todavía estábamos en el movimiento y no nos casábamos, me decía: tengo una cicatriz en tal sitio, tengo esta particular en tal sitio. Dice: por si me tienes que identificar. Entonces, imagínense el grado de tensión y de dureza del movimiento. Entonces, así sucedieron las cosas y ya a finales del movimiento, el 27 de agosto de 1965, las autoridades del 20 de noviembre y otras autoridades dieron la orden del desalojo de todos los médicos por el ejército. Para esto ya tenían días que los hospitales estaban rodeados por ejército y policía, con el pretexto de que los médicos no hicieran revueltas, de que no fueran a hacer desmanes, porque los médicos eran lo que menos querían, ¿verdad? Pero fue el pretexto para que en la fecha esta del 27 de agosto invadieron los hospitales y al menos el hospital 20 de noviembre fue ocupado por médicos esquiroles que no les, yo creo que no les quedó otro remedio porque eran médicos militares. Entonces yo creo que no les quedó más remedio que ir a suplir a los médicos residentes, adscritos y jefes de servicio. Entonces no solamente eran los residentes, sino los jefes de servicio también, que fueron sustituidos. ¿Y qué fue lo que sucedió? El final del movimiento médico. Díaz Ordaz dio su informe el 1 de septiembre y fue un informe amenazador. Hacía responsable a los médicos de todo lo que sucedía y veladamente dio el informe de que iban a ser encarcelados. No lo dijo así, pero se dejaba ver como ya se sabía de que había órdenes de aprehensión. Al día siguiente del informe presidencial, todos los médicos, sin esperarse a la reunión de sus asambleas, se presentaron a trabajar. El miedo fue bastante grande. Entonces los médicos, sin más ni más, se presentaron a su trabajo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Yo estaba en esa época, estaba en el Hospital General del Centro Médico Nacional, que ahora es el Hospital de Especialidades. Nos reunimos todos los médicos en el auditorio y dijeron, sacó el director y todo el cuerpo directivo: fulanito de tal se queda, fulanito de tal se queda, los demás están fuera. Y de esa manera salimos muchísimos médicos de los hospitales, muchos. Yo no sé cuántos, porque no hubo un censo de cuánta gente salió de los hospitales. Pero ¿cuál fue el problema? Miren, esta es la foto de los militares llegando al Seguro Social, y en esta foto es de los
esto también creo que es el Seguro Social, pero hay una foto también de los militares llegando al 20 de noviembre y aquí habría que resaltar también el papel que jugaron las enfermeras. Las enfermeras apoyaron a los médicos de una manera increíble, se comportaron de la manera más solidaria y también fueron desalojadas del Hospital 20 de noviembre. Ellas habían ocupado el auditorio en la asamblea permanente y también fueron desalojadas por los militares. Entonces, ¿cuál fue el resultado del movimiento médico después del 12 de septiembre? Que fue el exilio de muchos médicos salieron del país, se fueron a terminar su residencia a otro lugar o fueron a hacer algún posgrado o alguna otra cosa. Hubo mucha gente que con las amenazas que había salieron del país. Por otro lado, los que se quedaron aquí estuvieron en una lista negra. Mi esposo no pudo tener ningún trabajo en ninguna institución oficial y esto duró 2 décadas. Y muchos médicos, como por ejemplo el doctor Ron Meiners, que desafortunadamente hace un año falleció, él fue representante del Hospital General del Seguro Social, él tampoco pudo tener trabajo. El doctor Octavio Rivas, que les platico, que era jefe de servicio de cardiología, se quedó sin trabajo, con familia que sostener. Entonces yo supe que después andaba vendiendo enciclopedias para poder sostener a su familia. Después él se dio un giro su vocación de servicio y se dedicó a la psicología y a la psiquiatría con una gente extraordinariamente capaz y con unos extraordinarios conocimientos. A los que les gusta el fútbol sabrán que fue el asesor deportivo psicológico del equipo de la UNAM, que fue el que los hizo campeones, el que asesoró a Hugo Sánchez y que hizo gente exitosa dentro del fútbol y dentro de otros campos que pues no es el momento de platicarlo, pero él salió y le cambió la vida a muchas personas, a muchas. Mi esposo se quedó sin trabajo, yo me quedé sin trabajo a varios meses de nacer nuestro primer hijo. Entonces esas situaciones son bastante difíciles y le cambian a uno la vida. Claro. Entonces, el otro problema que yo creo que fue muy grave y que bueno, puede ser comprensible por el miedo, es de que no hubo apoyo para los representantes de los hospitales que salieron. De aquellos que se quedaron sin trabajo, nadie dijo, oye, fulanito, te ayudo, ¿qué puedo hacer por ti? No hubo ese apoyo, que eso es uno de los problemas tristes del movimiento médico, ¿verdad? De que no hubo esa solidaridad con los compañeros que estuvieron esforzándose y luchando por el gremio médico. No eran sesiones sencillas. Yo en alguna ocasión acompañé a mi esposo a una sesión en el centro médico que se hizo junto con la Alianza y había a veces diferencias fuertes entre los residentes y los médicos de la Alianza. Ellos tal vez con más experiencia o con más miedo, no sé, y los jóvenes con más entusiasmo y más brío, se encontraban diferencias y había sesiones verdaderamente drásticas de discusiones en las que finalmente, como gentes inteligentes y pensantes, se llegaban a acuerdos. Pero fueron situaciones difíciles y al final los representantes, muchos, se quedaron solos. Y lo que les comentaba, los cambios fueron personales, fueron drásticos. ¿Y qué sucedió con hubieron 1 o 2 sesiones más de los residentes y después del 10 de octubre desapareció la ARGE. Los médicos de la Alianza de Médicos Mexicanos siguieron sesionando 2, 3, 4 ocasiones y la última sesión de la Alianza fue en abril y también desapareció. Entonces se obtuvieron algunos beneficios económicos, que fueron lo que se logró por los incrementos de salario, pero yo creo que nos faltaron muchas cosas. Yo creo que hubo un estancamiento de la medicina social
en tener que acatar muchos médicos, sobre todo de primer nivel, las consultas con tiempos restringidos, etc. Entonces, tal vez uno de los puntos fue la reorganización de las residencias médicas y la acreditación por instituciones educativas como fue la UNAM para acreditar las residencias médicas. Entonces, esta es una foto de Díaz Ordaz cuando dio su informe. Y bueno, esto probablemente lo vamos a ver al final, así es que ya no voy a abordar este tema, y que yo creo que son puntos de reflexión que seguramente vamos a abordar en las pláticas siguientes. Muchas gracias por su atención. Le damos las gracias a la doctora Joaquina Ramírez, y desde luego el movimiento del 68 tomaba como referente histórico el movimiento de los médicos. Siempre se anunciaba en los marches, mítines del 68 como un referente histórico. Prácticamente lo que nos contó la doctora, que se recicla, se vuelve a repetir en cada uno de los movimientos sociales, pero lo que nos damos es que siempre hay movimientos en México. Es mentira que seamos apagados. Hay muchos movimientos sociales, efectivamente falta la articulación, pero se mueve. Sin embargo, nos movemos en el sentido de los movimientos sociales. Y le damos las gracias por ello, porque la historia no nos la practican en la historia oficial. No nos dicen todo esto, sabíamos nada más o tenemos en referencia del movimiento de los médicos, pero con esta profundidad y con esta amplitud, obviamente tenemos, y yo les agradezco los doctores heroicos de esa lucha, que nos vienen a refrescar la memoria y nos vienen a decir que sí existe lucha social y si es posible. Tuvieron una victoria parcial, porque hay que reconocerlo, hubo incrementos sustanciales, pero obviamente fueron victorias parciales, pero llegará el momento en que se debe articular todos los movimientos y se ganen efectivamente todas las reivindicaciones de los mexicanos a que tenemos derecho. Bueno, le damos la palabra al doctor Alfredo Robustián, porque va a dar lectura. Yo le pido de favor que sea lo más corto, porque va a dar lectura a la ponencia del doctor Alejandro Prado. Sí, Alejandro. Adelante, doctor. Los agradecimientos los obvio tiempo, y empiezo con lo que el doctor Alejandro Prado nos escribió. Quiero dejar constancia de testimonios vivos, plurales y percepciones auténticas de los diversos participantes, para conocer y comprender el movimiento médico de los años 64-65 que impactó en nuestras vidas, en nuestras familias, en el país, en diversas formas y dimensiones, y proyecto a nivel nacional una conciencia unificadora entre los trabajadores de la salud. En los años 60 del siglo pasado, la salud no era una prioridad del Estado mexicano. Desde los años 40 se implementó la seguridad social a los trabajadores y obreros, formándose así el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1959 se funda el ISSSTE y existía la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En ninguna dependencia se hablaba de salud. Los médicos tenían sueldos raquíticos, como ya la doctora Gina nos acaba de platicar, y con desigualdades. En el IMSS ganaban más que en el ISSSTE, y en salubridad eran simbólicos. Estos sueldos eran importantes laborar en el Hospital General de México, en Juárez, o el Hospital de la Mujer, porque vestía al médico, le daba un prestigio laboral en esos hospitales. Se transitaba hacia la socialización de la medicina sin un programa establecido y en una anarquía singular. No existía unidad de los médicos, la consulta privada era muy redituable y buena parte de los mexicanos acudían a sus médicos de cabecera y de la familia. Se iniciaron las residencias médicas, como ya se recordó, y se inició el movimiento de residentes internos. A raíz de esto, los médicos adscritos y jefes de servicio iniciaron también reuniones que culminaron, como ya lo decía la doctora Santini, en el 18 de enero
de 1965, con representantes de 218 organizaciones médicas del país, se fundó la Alianza de Médicos Mexicanos, con el lema: por la salud del pueblo, la unidad médica y el progreso de la medicina. ¿Quiénes son estos tres conceptos? Por la salud del pueblo, la unidad médica y el progreso de la medicina. Participando eminencias médicas, no solo en aspecto profesional, sino por su alta calidad humana, como paradigmas, el doctor Norberto Toribio Zapata, y un hombre increíble, el maestro Ismael Cosío Villegas, director del Hospital de Acapulco, quienes perdieron sus funciones, pero ganaron históricamente la justicia de un nuevo enfoque de la medicina social, así como millares de médicos que con su entrega, dignidad y fortaleza propiciaron el cambio del sistema de salud para el pueblo. La Alianza de Médicos Mexicanos logró la unidad médica, una representación genuina y democrática del gremio médico, la unificación del sector salud al crearse una comisión gubernamental en salud. Así aparece la salud como un derecho humano que algunos años después se plasma en la Constitución. No existía como tal. El movimiento fue al principio fuera de partidos políticos y por eso muchos decían que era apolítico. Pero realmente era un movimiento muy político porque trataba de servir a la mayoría del pueblo. Revistiendo características de independencia y de democracia, nos dio el respaldo de médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, estudiantes de la Facultad de Medicina, el rector de la Universidad Ignacio Chávez y del pueblo mexicano. En los 9 meses siguientes se consigue aumento de sueldo hasta del 200%, nivelación de las categorías, cumpliendo el mandato igual, a trabajo igual, salario igual. Se ganó la dignificación del médico, su reconocimiento como actor primordial en la vida y la salud de los mexicanos. Se logró la implementación de las residencias médicas con reconocimiento universitario, muy valoradas en la actualidad y que ha contribuido a la formación de destacados especialistas para el progreso de la medicina mexicana y salud de la población. Reconocimiento por parte de la UNAM, Facultad de Medicina y Institutos de Enseñanza Superior de los grados de maestría y doctorado que no existían realmente en esta época. A 52 años del desarrollo del acontecimiento, que se trunca el 1 de septiembre del 65, cuando Díaz Ordaz en su primer informe presidencial nos invitó al diálogo para regresar a nuestros centros de trabajo. Las puertas del hospital estaban abiertas y nuestros enfermos nos esperaban. El informe presidencial lo fue a dar Díaz Ordaz entre batas blancas, como lo había predicho en el último. Yo estuve en las 4 entrevistas con Díaz Ordaz y en la última entrevista él dijo que estaba dispuesto a dar su informe presidencial entre batas blancas y un paro general médico si era necesario. La presión por parte de la Dirección Federal de Seguridad, encabezada por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios y las diferentes policías y la PGR, era una guerra psicológica de seguimiento y vigilancia que desembocó en la represión de 500 médicos que formamos una lista negra que impidió trabajar en alguna institución pública de salud hasta el término del mandato de Díaz Ordaz. Fue una etapa en el acontecer de México en la que nos honramos en participar, entendiendo la medicina como posibilidad generosa en el servicio a la comunidad, aunque en su momento el movimiento fue reprimido, a la postre han resultado transformaciones positivas, como mejores condiciones laborales de los médicos, así como la obligatoriedad del Estado respecto a la salud del pueblo, aunque lejos estamos de cubrir sus necesidades en esta área y en otras muchas, tema que la doctora Miroslava Solórzano no tocará. Quiero nada más agregar que hay 3 libros del movimiento médico. Uno es del doctor Norberto Toribio Zapata, otro es de Ricardo Poza Orcasitas y el mío del movimiento médico. Quiero leerles el prólogo del libro de Ricardo Poza Orcasitas, me lleva un minuto, que es del rector de la UNAM, doctor Juan Ramón de la Fuente. Las demandas iniciales del movimiento, legítimas y sensatas, fueron rápidamente desbordadas por sentimientos colectivos más profundos que trascendieron al propio gremio médico, el desencanto de la sociedad civil con el Estado, el desprestigio del gobierno en turno, la crisis de las profesiones liberales y quizás también, como se apunta veladamente en el libro,
el inicio de la crisis de la educación superior en México. Continúa el doctor Juan Ramón de la Fuente. La cohesión profesional de los médicos acabó cediendo ante la coerción autoritaria del gobierno, pero el movimiento médico cumplió desde la perspectiva que aquí se analiza, con la importante función de iniciar el equilibrio y una relación respetuosa y madura entre el Estado y la sociedad civil. La Alianza de Médicos Mexicanos es un parteaguas histórico que debe ser más conocido, estudiado y ser ejemplo en la lucha del pueblo mexicano. Bueno, le vamos a dar la palabra a la doctora Miroslava Solórzano, que es obviamente el movimiento actual vigente de los médicos del movimiento 22 de junio y del Frente Operativo del Sector Salud. Adelante, doctora. Buenas noches. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación. Evidentemente, pues mi participación aquí es mucho más corta. Yo tengo vivo un momento histórico completamente distinto, vivimos un momento histórico completamente distinto. El movimiento del 64 es un referente histórico no solo para el movimiento del 68, sino para el nuestro. Estamos actualmente, presentaré el movimiento médico 22 de julio. Junio surge de las filas, inicialmente el movimiento Yo Soy 17, que fue muy sonado en los medios de comunicación, que surge en el estado de Jalisco a raíz de un problema médico-legal en el que son expuestos de manera violenta y arbitraria 16 compañeros médicos en relación a la atención brindada a un paciente, a un joven de 15 años que lamentablemente pierde la vida por complicaciones médicas diversas y que finalmente llevan al fallecimiento del paciente. De este movimiento, nosotros formamos parte del capítulo del Distrito Federal. Fue un movimiento muy amplio que surge inicialmente en redes sociales, se vuelve algo prácticamente viral en pocas horas. Es algo de lo que más adelante voy a hablar del momento actual, de la relación con las redes sociales. Y a partir de este estallido en redes sociales es que se integra o empieza a integrarse un movimiento social, un movimiento médico que nos lleva a las calles. El 22 de junio del año 2014 se organiza una marcha nacional en la que participan más de 70 ciudades de todo el país. En la Ciudad de México, una marcha con una asistencia aproximada de 20,000 médicos, donde hay una cobertura muy extensa de medios de comunicación que han jugado un papel muy importante en la problemática del sector salud actual. Posteriormente, se realiza una reunión en la ciudad de Guadalajara donde se pretende la integración de un movimiento nacional. Obviamente, si el inicio del movimiento es a partir de un problema de comunicación, de una ruptura entre la relación médico-paciente, sin embargo, en esta reunión lo que pretendemos los diversos estados es integrar este movimiento nacional, pero que no solo quede en la percepción de que estamos defendiendo privilegios, porque la gente tristemente así lo percibe, como que el médico está en una posición privilegiada y que el movimiento médico está buscando privilegios. Entonces lo que se busca es darle una visión más amplia al movimiento médico en la que se toquen otros temas que son trascendentales para el funcionamiento del sector salud actualmente, como es el tema de la reforma en salud, que nosotros consideramos en su momento un tema toral y que debe ser tocado de frente y que debemos abordar en todos los foros en los que se hable de medicina social, porque en algún momento, si no en este sexenio, en algún momento va a ser un proyecto que va a desmantelar el sector salud y que debe ser abordado por todos, no solo por el sector médico, no solo por el gremio médico, sino por la sociedad civil, que finalmente es la que lo va a padecer. Dentro de este foro también se busca el que se toquen temas como la violencia que viven actualmente los médicos pasantes del servicio social,
la violencia y las fallas, la precariedad laboral en la que trabajamos y en la que trabajan los médicos en formación, que si bien es cierto que se lograron grandes cosas en 1965, 1964, también es cierto que yo siempre he pensado que toda lucha justa debe verse con una visión de perseverancia, y aquí no hubo eso, porque durante 50 años estuvimos callados los médicos, durante 50 años se siguieron violando derechos, se siguieron violando y seguimos, dejamos que el sector salud llegara a una situación de precariedad que actualmente es extrema y que nos pone no solo a los pacientes, sino a nosotros como profesionales de la salud en un constante riesgo, no solo profesional, sino desde el ámbito legal, ¿no? Bueno, posterior a esto, el Movimiento Jalisco pretende mantener una visión muy limitada en la que únicamente se enfoque a la descriminalización del acto médico, y bueno, se da una ruptura ante esta diferencia de opiniones, y es ahí donde surge el Movimiento Médico 22 de junio. Este movimiento ha tratado de ser un movimiento más incluyente, más horizontal. Creo yo que los movimientos médicos, no solo el nuestro, sino el anterior también, han fallado en algunas cosas. Han fallado porque es muy diferente decir que hay empatía de la sociedad civil con un movimiento a decir que hay apoyo de la sociedad civil. No hemos tenido el apoyo. Hasta el día de hoy hay la percepción equivocada de que la sociedad civil nos apoya. La sociedad civil no nos ha apoyado. ¿Por qué? Porque tenemos en contra a los medios de comunicación. Hemos vivido una campaña de desprestigio terrible en la que evidentemente los problemas médico-legales se magnifican, se manejan de una forma en la que a la población le llega como pues, prácticamente es una cacería de brujas. ¿Por qué? Pues porque están pensando en desmantelar el sector salud para poder venderlo a instituciones privadas. Entonces el primer paso para conseguir esto es satanizar a la figura del sector, al médico, y no solo al médico, a la enfermera. Nosotros pretendemos como movimiento cambiar esa visión. No es un movimiento médico, es un movimiento del sector salud en el que van involucrados enfermeras, camilleros, trabajadores sociales y por supuesto el usuario de los servicios de salud. Si no tenemos un verdadero apoyo del usuario, nunca vamos a caminar hacia ningún lado. Vamos a seguir dando palos de ciego como los hemos dado hasta ahora. E insisto, una cosa es que haya empatía hacia un movimiento y otra cosa es que haya participación. Lo que nosotros estamos buscando es eso, acercarnos a la sociedad civil e involucrarla en una lucha que no es nuestra nada más, que es de todos, porque eventualmente yo voy a estar de ese lado. Un día yo voy a ser paciente, voy a necesitar servicios de salud, y como no sé que me gane la lotería, pues la verdad es que dudo mucho que la gran mayoría de los que vivimos en México no tenemos para solventar la medicina privada. Entonces, bueno, básicamente actualmente estamos trabajando en eso, en generar la unión del gremio, de todos los gremios que integran al sector salud. Bueno, esa es una de las partes fundamentales, articulación en células para difundir esta propuesta. Como se generó en ese momento en el movimiento anterior, estamos tratando de buscar representatividad en cada una de las unidades hospitalarias. A partir de esta, generar pequeños grupos que se empiezan a movilizar. Actualmente es difícil mover a una población que hasta el día de hoy es relativamente apática, porque esa es una realidad. El gremio médico es muy apático, nos cuesta mucho trabajo moverlos. Yo les voy a confesar que en muchas ocasiones he tenido las ganas de tirar la toalla porque caminar contra una marejada de gente que no se mueve es a veces un poquito complicado. Pero, sin embargo, bueno, aquí estamos todavía y vamos a seguir en la lucha mientras se pueda. Hay muchos temas que hay que tocar. La reforma en salud que plantea, la reforma en salud es uno de los que actualmente estamos considerando como uno de los problemas más importantes. Mucho se ha dicho de la reforma, realmente hasta el momento no se ha presentado un proyecto concreto de lo que va a ser la reforma en salud. Existen diversas propuestas. La propuesta inicial que plantea en el año 2013 Mercedes Juan, aún como Secretaría de Salud, en la que habla de un proyecto de universalidad en el que basado en la portabilidad de los sistemas de salud,
que es bueno finalmente lo que presenta el secretario Narro actualmente, ya que se dan cuenta de que la propuesta era muy ambiciosa y no existe en México la infraestructura para implementarla. Nosotros pretendemos estar ahí todo el tiempo, por lo menos para que se informe a la población de qué es lo que va a pasar, cómo, si es que se va a implementar, de qué forma se va a hacer. Otro de los temas que actualmente forman parte de nuestra lucha principal es la violencia. O sea, vivimos en un país que está en guerra, aunque no se quiera reconocer. Y en esta guerra, nuestros médicos en formación están siendo arrojados a la guerra sin fusil. Tenemos historias verdaderamente de terror en la que los médicos, que son jóvenes de 21 años, todavía en formación, son levantados de las unidades, las violan, los secuestran, las matan, y esto no se dice en ningún lado. O sea, los medios de comunicación no han tenido la decencia, porque yo creo que es una cuestión de decencia, de reconocer que hay un problema de seguridad y que estos jóvenes están siendo ignorados. O sea, yo les puedo mencionar ahorita más de 10 médicos pasantes que han fallecido en este sexenio y que han fallecido a causa de la violencia que se vive en el país. Y yo creo que como sociedad también tenemos la obligación de volver a verlos, porque son jóvenes que están arriesgándose para ayudar a la gente en una situación, insisto, sumamente precaria, porque además de todo, las condiciones en las que trabajan pues son muy lamentables, ¿no? Sin medicamentos, sin apoyo, en poblaciones alejadas de las ciudades, donde se tienen que transportar y con sueldos aún miserables. Y bueno, esto que tiene que ver con el primer nivel de atención. El primer nivel de atención actualmente en este país está abandonado, es un elefante muerto. Yo ya ni siquiera diría un elefante, no, es un elefante muerto, en el que no hay apoyo del sector salud, se les exigen metas que son inalcanzables a los médicos pasantes y sin el menor de los apoyos. ¿Qué es lo que yo veo que no ha cambiado? Desgraciadamente, después de escuchar a la doctora, me doy cuenta de que muchas cosas siguen exactamente igual que hace 50 años. Sigue habiendo represión, sigue habiendo control de la información, del flujo de información hacia los medios de comunicación. Todo lo que se dice de nosotros está completamente tergiversado. No hay apoyo en general de los medios hacia el movimiento. Realmente ha sido muy difícil llevarlo hacia la población civil porque, insisto, la forma en la que lo han tratado de manejar es que nosotros estamos peleando por privilegios y por no ser sancionados, cosa que no es así. Lo que se busca es que sí, efectivamente, se sanciona al médico cuando cometa un acto de negligencia, cuando tenga un acto de impericia, pero que sea evaluado por sus pares. O sea, si yo soy cirujano, que un perito en cirugía sea el que me evalúe, cosa que no sucede, ya que la CONAMED, en todas las instituciones de este país, yo me atrevo a decir, es una institución que está mal planeada desde su inicio. La CONAMED es un órgano, primero, no está dirigida por abogados que no saben de medicina, y los que realizan los peritajes son médicos generales que tienen una formación muy limitada en las diferentes especialidades. Realmente eso es lo que estamos viendo. Y aparte de eso, pues que no se exponga la identidad del médico hasta que exista un laudo definitivo en su contra. Aparte de eso, bueno, otro de los puntos que hemos tocado hasta el momento, se están integrando un frente operativo en el que participan también diversas asociaciones, entre ellas la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Médicos, el Frente Oaxaqueño en Defensa de la Salud, el Frente Michoacano, Movimiento Médico 22 de Junio en Durango, el Movimiento Médico 22 de Julio en el Estado de Nuevo León, que son los que se han mantenido más activos y los que nos están ayudando más que nada a la integración. Tenemos claro que nos falta un camino muy, muy largo por andar, estamos prácticamente en pañales, o sea, sabemos que el camino nos es largo y nos va a costar muchísimo trabajo. Sin embargo, pues aquí estamos. Me da muchísimo gusto ver un auditorio lleno, me da mucha pena ver que no hay jóvenes, o sea, que son muy bonitos los jóvenes, y creo que es donde nos falta trabajar, en tocar la fibra de la gente joven, que es la que nos puede ayudar a mover este país. Muchas gracias.
le damos las gracias a la doctora Mendizábal Solórzano, y es de admirarse de veras una lucha heroica por parte de quienes llevan actualmente la lucha de los médicos, porque efectivamente no hay apoyo. Y sobre todo nosotros como ciudadanos nos dividen o nos echan a pelear. Efectivamente, no nos podemos a pensar que los famosos comerciales que dicen 6 millones más en el Seguro Popular y no crean una plaza más y meten a todo el mundo al Seguro Social, no crean una cama más ni un hospital más, y obviamente cuando nosotros acudimos al servicio médico, pues los médicos están ahora sí con cuotas de 20, 30 consultas y no entendemos esa situación, la verdad. Entonces es muy grave. Y por otro lado, la privatización se está metiendo como el agua. ¿Por qué razón? Porque la mitad de la gente que ustedes ven en el famosos consultorios de 30 varos, de 30 pesitos, a lo mejor la mitad de gente tiene acceso a la seguridad social, en este caso al ISSSTE o al Seguro Social, pero prefiere pagar 30 pesos porque dice, no pago camiones, me voy caminando allí, me tardo 1 hora, a lo mejor voy allá 3 y 4 horas, pero no ven que están privatizando la consulta. Y de alguna manera, y por otro lado les voy a decir quién hace los grandes negocios. Sí, las farmacias hacen los grandes negocios, ocupan a los médicos pagándoles un salario irrisorio, más precarizado incluso que las propias instituciones, y están ahí trabajando. Pero por otro lado, los que ganan la lana en la medicina privada, pues todos sabemos, o mucha gente sabe, los Vázquez Raña son los dueños de todos los hospitales privados de México, a excepción, claro, de otras instancias como el ABC o como otras instancias, pero la mayoría de hospitales aguas, los Vázquez Raña son los ares de la medicina privada. Y entonces, la verdad que tenemos que apoyarnos, admiramos la lucha, pero no necesitamos admirarla, porque dicen poco nos sirve que les digamos que estamos con ellos. Hay que ir a sus marchas, hay que de alguna manera, cuando vamos a consulta, ¿verdad?, en las instituciones públicas, decirles que estamos conscientes de su precarización en cuanto hasta para las medicinas. Pero me callo porque mejor le vamos a dar la palabra, obviamente, al doctor que es realmente líder, impulsor, creador de ese gran movimiento de 64-65, al doctor Alfredo Rustia. Antes me voy a permitir anunciar en este apoyo a los compañeros de Atenco. En realidad no damos el apoyo necesario. Los compañeros de Atenco, para subsistir, hacen su producto de cacao, amaranto, para subsistir. Entonces 60 pesos y 120 pesos, 100% natural, y es para apoyar a los compañeros de Atenco. No es negocio, es simplemente para que continúen su lucha social. Bueno, no es chocomil, es mejor que el chocomil porque es un producto natural, pero la televisión ya nos metió todo el rollo que no nos gusta lo sano. Bueno, adelante, doctor. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Quiero decir que yo no fui un líder del movimiento médico, yo fui un representante del movimiento médico. No había liderazgos, todos éramos iguales. Y era horizontal la forma de trabajo. Aquí están dos compañeros de esa época, el doctor Armando Quiroz Alejandre, y que estuvo pero fuertemente, él pertenecía al Partido Comunista, él pertenecía además a otras agrupaciones muy adelantadas que los médicos no teníamos. Y está otro gran compañero, inclusive estuvo en la cárcel, el doctor Miguel Cruz Ruiz, pero hizo que a los 2 años con Víctor Rico Galán fuera a parar el Congreso de Mujeres durante más de 5 años, ¿verdad? Más de 5 años. Y Rolf, que paz descanse, acaba de venir el próximo año. Yo quiero dar un panorama de dónde estamos parados. Miren, el presupuesto que se acaba de aprobar apenas, dio al IMSS
622.000 millones, al ISSSTE 263.000 millones, a la Secretaría de Salud 121.000 millones y al pago de intereses de la deuda 600.000 millones. ¿Qué es proporcional? A Educación le dio 267.000 millones. A Prospera, que es una sacadera de lana que nos debe pagar, 88.000 millones. Los ingresos y egresos coinciden de 4 millones, casi 5 millones de pesos. Pero nos habla que el presupuesto del Seguro Social, esos 322 pesos, no son para salud, son también para seguridad social. Y la seguridad social a veces es más cara que la salud. Y el ISSSTE es lo mismo. Entonces, realmente, si vemos en salud, el presupuesto no llega a 400.000 pesos entre las instituciones. Es el 3.5% del Producto Interno Bruto, cuando los países dan el 10% del PIB para salud. Ya de ahí estamos mal. Si el dinero no lo concentran para la salud, ¿con qué trabajamos? La doctora Solosa nos ha dicho, y no hablando de otras cosas que ella está viviendo constantemente en sus cirugías y que yo sé que sufre, no tiene los insumos, a veces son privatizados, los rentan, los equipos para hacer las endoscopías que ella hace con una habilidad extraordinaria, entre comillas, es con un equipo que no es del Estado, que está subrogado y que por lo tanto al que le deja lana es al dueño del equipo. Pero en fin, así es como está trabajando. En la impagable deuda, fíjense, Calderón la recibió con 1.7 billones, la dejó con 5.2 billones, pero Peña la tiene en 9 billones. ¿Dónde estamos? Desde ahí está la administración del Estado fallido en que estamos viviendo. Coneval dice que 6 de cada 10 mexicanos carecen de salud. Esto está, el Coneval no está mintiendo. Coneval nos dice cifras más duras y más reales que las que dice el INEGI o las que dice cualquier otra persona. Entonces, realmente es el panorama en que estamos inmersos. Mal distribuido el presupuesto para la salud. Habemos en México, según INEGI, 270.000 médicos y 250.000 enfermeras. Faltan 110.000 médicos y 150.000 enfermeras. Ya desde ahí es otra carencia que se ve en esa saturación que hablaba hace rato de ver 30 o 40 pacientes, 2 o 3 cirugías al día. La doctora está corriendo desde Tlalnepantla hasta el hospital de Tacuba para estar haciendo, y el programa una y resulta que el residente ya le metió otra más y ya tiene que hacer 2 cirugías cuando estaba programada la doctora, porque no hay otra forma de trabajar y de hacer las cosas. Eso no lo sabe el pueblo, eso no lo saben ustedes, las carencias que tenemos para trabajar y con lo que estamos trabajando con las uñas nada más. Bien, yo quiero decirles que en nuestra época, hace 50 años, éramos 30.000 médicos, ahora son casi 10 veces más. Obviamente la población era de 40 millones, ahora es de 120 millones. Pues ese lado está bueno, ganamos eso, se produjeron más médicos. El médico en México es de los mejores preparados del mundo. Yo a un médico que ha egresado de una facultad le rindo pleitesía como si fuera un médico cubano, y que son de los mejores del mundo. No sería de un médico norteamericano, luego colombiano, centroamericano. Los médicos mexicanos son de los mejores del mundo, muy bien preparados. El médico en sus 3 primeros años estudia más que lo que estudia en la maestría o el doctorado, perdóname aquí un historiador, Luis, que lo que estudian ustedes, en 3 años nada más. Y además seguimos estudiando, porque no podemos estar al margen de la revolución tecnológica, afortunadamente, que existe en el mundo y de la cual estamos aprovechando. Y tenemos con qué. Tenemos, por ejemplo, en el Politécnico, muchachos de robótica que han ganado premios a nivel mundial. Aquí hay un compañero del Poli y que no lo va a desmentir, y que el Poli está haciendo cosas increíbles. Tenemos compañeros en Chapinco que han estudiado la herbolaria y están preparados para hacer algo. El movimiento que ahora es de trabajadores de la salud, no es de médicos. El médico ya se quitó esa bata blanca y ese elitismo que teníamos hace 50 años para estar al par
igual que en el quirófano, la doctora, yo no podemos trabajar si no tenemos una enfermera, una circulante, una buena instrumentista. Entonces, es un equipo. No se diga el laboratorista, el químico, el técnico. Somos un equipo los trabajadores de la salud. Existen decenas de agrupaciones que están trabajando. Aquí unos compañeros visitaron hoy en la Asamblea Nacional de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos. Pero existe también la Asamblea de Trabajadores en Lucha del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Frente Oaxaqueño, el Frente Michoacano. Hay muchos organismos dispersos. Tenemos que unirlos. Todos vamos por lo mismo. Algunos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay médicos, 4,000 que no tienen basificación y que están trabajando el outsourcing famoso, ya lo aplicaron en la salud. Trabajan un mes sin derechos, con contratos leoninos, no les pagan cada 3 meses. Entonces, aquí el gobierno que se dice de izquierda, el hijo de puta Mancera, realmente está peor que cualquier otro de los gobiernos. Esa es una realidad. Hablemos las cosas por su nombre. Hay propuestas. Yo tengo una propuesta que he llevado a Tijuana, a Oaxaca, a las Huastecas, a donde quiera que he ido. Es una propuesta individual, pero que se está aceptando. La propuesta son 5 puntos. 1. Y en estos 5 puntos es hacer mesas no de negociación. Nosotros no vamos a negociar con un secretario de salud o con un director del Seguro Social o del ISSSTE. Nosotros vamos a exigir en mesas de trabajo 5 puntos. Aplicación del 10% del PIB para la salud. Bien aplicado y sin corrupción. 10%. Ya, eso es entrada. De ese 10% van a hacer varias cosas. Esa mesa va a tratar 20 problemas, nada más con el 10% del PIB. Otra mesa es la cobertura del 100% de la población con los principios de integridad, igualdad, solidaridad y con un sistema único, público, nacional. Los bienes y servicios de salud serán propiedades de la nación, no de los Vázquez Raña, no de la industria químico-farmacéutica, sino de la nación. La creación de la industria farmacéutica nacional, propiedad del pueblo de México. ¿Por qué SLIM está fabricando medicamentos de primer nivel y los venden sapos? Porque la industria farmacéutica deja más que la industria armamentista, que el narcotráfico y que la trata de personas. Yo tengo un estudio que por $1 que meten en algunos medicamentos ganan $250,000 por cada dólar. Y no meten $1, meten $10 millones y ganan, no me cabe en la cabeza la cifra que ganan con ese medicamento. Y es el Prozac que toma Fox. Ese medicamento deja $1,900,000 por cada dólar. ¿Qué pasa? La industria farmacéutica mexicana debe ser una realidad. Hace 50 años teníamos una fábrica de vacunas y eran de las mejores vacunas del mundo, aquí en México. Cuando inventaron, fue un invento, la epidemia de H1N1 de la gripe, fue un invento, fue para poder comprar miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares para comprar la vacuna, que no se ve para nada. Pero fue el terror del Estado que nos forzó a que no darnos la mano, a traer cubrebocas, a no hablar, a no rezar y no besarnos con besos, y no salir hasta eso también. Bueno, entonces, la creación de la industria farmacéutica nacional, propiedad del pueblo de México. Y le daremos a los hermanos de Centro y Sudamérica y a todos los pueblos que así lo quieren los medicamentos a un bajo costo. Por eso sí, y los genéricos están haciendo el gran negocio. Porque aunque no ganen el 250,000%, ganen el 80%, el 100%, que no lo gane ningún banco y que no lo gane ningún negocio. Por eso están los similares y por eso está el genérico. Garantizar la seguridad, muy importante que hablaba la doctora Solórzano, garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud, con puestos de trabajo de base, con todos los derechos laborales inherentes, con sueldos decorosos y dignos. 5. Participación de los trabajadores de la salud en políticas de seguridad social. Es la niñez, la juventud, las pensiones, la población vulnerable, el deporte, las capacidades diferentes, la vivienda y los adultos mayores, que por la experiencia adquirida durante varias décadas en la materia, que los trabajadores de la salud hemos estado inmersos
en la seguridad social, somos los que más preparados estamos para que la seguridad social llegue al pueblo de México. Una cosa es la seguridad social y otra cosa es la salud. Todos juntos con educación es lo que hace que un pueblo tenga bienestar y sea un pueblo feliz. Aquí le convido. Propuesta para que haya preguntas y respuestas. Y